Bien, vamos entonces a orar y nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Está bien? Oramos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, en sus méritos perfectos, en sus méritos santos, poderosos y buenos, nosotros nos escondemos en Cristo, Señor, delante de ti, Padre, y nos atrevemos a pedirte en audiencia santa delante de tu trono, en los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, que cumplas para nosotros en esta ocasión tu promesa de enviar tu Santo Espíritu a conducir nuestras mentes y corazones al conocimiento de toda verdad en Cristo, Señor. Y así, Señor, mientras contemplamos a Cristo en tu palabra y su gran mensaje, permite que tu Espíritu transforme poderosamente nuestro hombre interior y seamos renovados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo a quien contemplamos, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en sus méritos, en su bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, permítanme, por favor, acompañarme al libro del profeta Joel en el Antiguo Testamento. Libro del profeta Joel en el Antiguo Testamento. Vamos a leer algunos pasajes importantísimos de este libro. Permítanme darles un pequeño contexto de cuál es la razón por la cual leemos el libro del profeta Joel para comenzar. Leemos el libro del profeta Joel por la sencilla razón de que por su énfasis en el tema del día de Jehová, Joel será un profeta importantísimo para los apóstoles del Nuevo Testamento y para Jesucristo mismo a la hora de formular su enseñanza escatológica. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que cuando Cristo predicó de profecía y cuando los apóstoles predicaron de profecía, los apóstoles recurrían constantemente al libro del profeta Joel para extraer de él nociones con respecto al tiempo en el que vivían y así formular sus discursos proféticos. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió con la cabeza del apóstol Pedro, con su mente y corazón, cuando el apóstol Pedro fue acusado juntamente con los apóstoles en el día de Pentecostés de estar borracho a pesar de que eran las 9 de la mañana? ¿Recuerdan lo que ocurrió con su mente, la mente de Pedro? ¿Qué hizo Pedro? El apóstol Pedro se levantó y dijo: señoras y señores, nosotros no estamos borrachos, sino que lo que ustedes ven aquí y ahora es lo que anunció el profeta Joel. ¿Recuerdan? Y citó, ¿qué cosa? El profeta Joel en el capítulo número 2, cuando el profeta predice y anuncia el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Ok, otro ejemplo. ¿Recuerdan a Cristo? ¿Recuerdan a Cristo en el monte del templo, en el sermón de Mateo 24, su sermón escatológico, cuando Jesucristo se refiere a señales y prodigios en el cielo, el sol oscureciéndose y la luna apareciendo como en sangre? ¿Recuerdan eso? Pregunto, ¿dónde creen ustedes que Cristo tiene su mente mientras pronunciaba esas palabras? Cristo tenía su mente en el libro del profeta Joel. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros vamos a descubrir de manera súper interesante en este primer tema es que el apóstol Juan, cuando le dio forma al libro del Apocalipsis, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan también tenía su mente en ciertos pasajes del libro del profeta Joel a la hora de formular su discurso profético de Apocalipsis, capítulo número 7 y capítulo número 14. Así que vamos a leer el libro del profeta Joel y vamos a mirar algunos pasajes muy, pero muy importantes de este libro. ¿Ok? Acompáñenme, por favor, a Joel capítulo número 2. Joel capítulo número 2, versículos 10 y 11. Joel capítulo número 2, versículos 10 y 11. Mira lo que dice el texto de la Sagrada Escritura. Dice así, estoy leyendo la Reina Valera de 1960. Cuando cambie de versión o si es necesario acuñar, mencionar alguna frase textual, lo diremos, pero estamos leyendo la Reina Valera de 1960. Leemos así: delante de él temblará la tierra. Atención.
Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Pregunto, ¿les suenan esas palabras? Claro que sí. Son palabras sumamente conocidas para los discursos proféticos del Nuevo Testamento. Y ahora nota, por favor, el versículo número 11. Y este versículo 11 contiene una pregunta que es tan parecida a una pregunta que vamos a ver a continuación, que hacer la conexión es obligatorio. Hacer la conexión es algo obligatorio. Mira esto, versículo número 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Atención, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Se dan cuenta de estas palabras? Por favor, recuerden estas palabras prácticamente de memoria. Intentemos memorizar estas palabras. El profeta pregunta en el contexto del gran día de Jehová. El contexto nos dice que el profeta, en medio de su predicación sobre el día futuro de Jehová, el profeta pregunta: grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Bien, entonces el profeta, después de estos versículos, comienza a mostrar lo que el pueblo debería hacer para arrepentirse delante del Señor. Y el profeta termina el capítulo número 2 con una nota positiva, con una nota esperanzadora acerca de la posibilidad de que Jehová el Señor desista de lo que había pensado hacer a Jerusalén, de que el Señor desista de la destrucción que pensaba traer sobre su pueblo. Porque probablemente si el pueblo se arrepiente y los sacerdotes claman entre el altar y la entrada y el novio sale de su tálamo junto a la novia y todos se humillan y se arrepienten delante de Jehová, probablemente Jehová desista de la destrucción y en vez de destrucción deje delante de sí bendición para el pueblo. Y entonces, con esta nota de maravillosa esperanza de que probablemente el amor de Jehová alcanzará como para que deje bendición y no destrucción, el profeta termina el capítulo 2 diciendo así. Atención. Versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ok, quiero decirles algo acerca de estos versículos. ¿De cuáles versículos? Del versículo 28 al 32. Quiero decirles algo muy importante acerca de estos versículos. Vamos a intentar resumir en 3 partes el tema de estos versículos. Vamos a intentar resumir en solo 3 partes el tema tratado por estos versículos. A ver, número 1, ¿cómo podemos resumir el versículo 28 y 29? ¿Cómo podemos resumirlo? Resumámoslo diciendo que los versículos 28 al 29 tratan sobre el derramamiento poderoso del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Vamos entonces a resumir los versículos 30 y 31. ¿Cómo podemos resumir los versículos 30 y 31? Segundo tema después del derramamiento poderoso del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos resumir los versículos 30 y 31? Sugiero resumirlos con la frase prodigios y señales celestiales. ¿Ok? Son prodigios y señales celestiales. Y ahora vamos a resumir el último versículo 32
¿Cómo podemos resumirlo? Vamos a resumirlo diciendo con la frase salvación en el monte de Sión. ¿Sí? Salvación en el monte de Sión. ¿Por qué ocurre esta salvación? Porque el pueblo le invoca. ¿Y qué ocurre cuando el pueblo le invoca? El pueblo se salva en el monte de Sión. Y atención con lo que ocurre con el pueblo. El pueblo es llamado remanente. Por favor, no se olviden de eso. No se olviden de eso, por favor. A ver, vamos entonces a repetir. ¿Cómo podemos resumir el primer tema de esos versículos? Derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Número 2, segundo tema, señales y prodigios celestes o celestiales. Y número 3, salvación en el monte de Sión. ¿Y constitución de qué? Del remanente. Oh, muy, pero muy importante. Bien, después de leer estos versículos, vamos a leer los últimos versículos de Joel. Los últimos versículos que vamos a leer de Joel. Estos versículos se encuentran en el capítulo número 3 y versículo número 12 en adelante. Capítulo número 3, versículos 12 al versículo número 15. ¿Ok? Joel capítulo 3, versículos 12 al 15. Leamos por favor. Dice así el texto. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Versículo 13. A ver, una pregunta. ¿El versículo 12 de qué trata? ¿Trata de juicio a las naciones? ¿Sí o no? ¿Juicio? Sí, ¿verdad? Muy bien. Versículo 13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Ok. ¿Por qué razón estamos leyendo estos pasajes? Estamos leyendo estos pasajes para que podamos darnos cuenta de manera clara y con la mente bien fresca en estas imágenes textuales del libro del profeta Joel, para que teniéndolas bien frescas en nuestras mentes, nosotros ahora podamos abrir nuestras Biblias en el libro del Apocalipsis y ver la manera en la cual este libro construye sobre los temas y motivos teológicos del libro del profeta Joel. ¿Ok? Bien, vamos entonces a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 6. Apocalipsis capítulo número 6. Y vamos a leer lo que constituye el texto que se dedica al sexto sello. Esto es Apocalipsis capítulo número 6, versículos 12 en adelante. Apocalipsis, capítulo número 6, versículos 12 en adelante. Estamos leyendo lo que pertenece al sexto sello. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Les hago una pregunta. Estas palabras, queridos hermanos, ¿se parecen a las palabras del libro del profeta Joel? Oh, sí. Oh, sí. Específicamente, ¿se parecen a qué palabras? Joel capítulo número 2, versículos 10 y 11. Joel capítulo 2, versículos número 30, 31. Joel capítulo número 3, versículos 14 y 15. ¿Cierto? Ok. Leamos ahora, por favor, los siguientes textos. Versículo 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes.
Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Atención, por favor, con las palabras que vienen, importantísimas. Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Les hago una pregunta. ¿Se parecen esas palabras a Joel capítulo 2, versículo 10 y 11? ¿Se parecen esas palabras? En Venezuela chistosamente tenemos una frase que cuando algo se parece muy, muy parecido, decimos, se parecen igualitos. ¿Se dan cuenta? Es decir, son exactamente las mismas palabras. En pocas palabras, Juan el apóstol está inspirado por el Espíritu Santo, tomando las palabras del profeta Joel, aplicándolas al momento histórico del sexto sello. Y lo que es más importante de todo es que el capítulo número 6 finaliza con una pregunta que es exactamente igual a la pregunta de Joel capítulo 2 versículo 11. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón de este parecido? ¿Cuál es la razón de esta conexión? ¿Cuál es la razón de esta alusión textual al libro de Joel? Miren la razón. Les hago una pregunta. ¿Cuál será la respuesta de la pregunta del versículo número 17? Recordemos la pregunta, vamos a recordarla. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pregunto, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Dónde está la respuesta? Queridos amigos, la respuesta está en el capítulo número 7. Los que se sostendrán en pie en el gran día de la ira del Cordero son los 144,000. Los 144,000 sellados precisamente son sellados para poder sostenerse en pie en el gran día de la ira del Cordero. Por esa razón se les sella, y se les sella porque Dios dice a los ángeles, no soltéis los vientos hasta que hayamos sellados a los siervos del Señor en sus frentes, ¿verdad? Y entonces pueda venir destrucción. ¿Se dan cuenta? Entonces, pregunto, esta pregunta de Apocalipsis 6:17, que tiene su respuesta en los 144,000 sellados. Les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que es la misma respuesta a las preguntas del libro del profeta Joel si trasladamos esas palabras al tiempo del fin? Claro que sí. Es exactamente la misma respuesta. La misma respuesta que Juan formula en el capítulo número 7, respondiendo que los 144,000 sellados son los que podrán sostenerse en pie en el gran día de la ira, es exactamente la misma pregunta de Joel capítulo número 2. Y les hago una pregunta. A ver, si no conociéramos el libro del Apocalipsis, si no lo conociéramos, ni lo hubiésemos leído, y queremos preguntarle al profeta Joel, le preguntamos así: profeta Joel, por favor dinos y respóndenos, ¿quién podrá sostenerse en pie en el día de la ira de Jehová? En el día de Jehová, ¿quién podrá sostenerse en pie, profeta Joel? ¿Qué creen ustedes que el profeta Joel nos respondería? ¿Saben lo que el profeta Joel nos respondería? Atención con lo que voy a decir. Si las palabras de Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante, son exactas a las palabras de Joel 2:10 y a las palabras de Joel 2:30 y 31, lo que el profeta Joel nos diría es que los que puedan sostenerse en pie en el día de Jehová son aquellos que reciben la lluvia del Espíritu Santo y son remanente de Israel. ¿Se dan cuenta? El remanente de Jehová que invoca el nombre de Jehová en el monte de Sión y encuentra salvación, habiendo recibido la lluvia del derramamiento del Espíritu Santo, son el remanente de Israel. Y pregunto algo, ¿de dónde viene la palabra remanente? La palabra remanente significa el resto, el residuo. La palabra remanente significa lo que queda. Y yo pregunto,
Lo que queda, ¿dónde y en qué circunstancia? Lo que queda en pie en el día de la destrucción. Lo que queda en pie en el día de la destrucción, la Biblia le llama remanente. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, les hago una pregunta. Como ustedes conocen el libro del Apocalipsis, la pregunta es, ¿dónde se encuentra la única otra vez en todo el libro del Apocalipsis en donde aparecen el número 144,000 sellados? ¿Dónde aparece ese texto? Después del capítulo número 7, Apocalipsis vuelve a repetir el número solamente una vez más. ¿Dónde está eso? En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Así que por favor acompáñenme al capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Libro del Apocalipsis, capítulo número 14. Y por favor vamos a leer juntos el capítulo 14 y el versículo número 1. Capítulo 14, versículo número 1. Vamos a leer, por favor. Dice así la palabra del Señor. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie. ¿Dónde? Sobre el monte Sión. Pregunto, ¿es casualidad que aparezca el Cordero en pie sobre el monte de Sión? No, no es casualidad. Es casualidad que antes de preguntar ¿quién podrá sostenerse en pie en el gran día de la ira? Y las respuestas sean los 144,000 sellados. ¿Es casualidad que el profeta Juan mencione las señales y prodigios celestes de Joel capítulo 2? No es casualidad. ¿Será casualidad que cuando aparecen otra vez en escena los 144,000, ellos van a aparecer en pie en el monte de Sión con Cristo como Cordero dirigiéndolos? No es casualidad. Esto es un desarrollo teológico, profético de Joel capítulo 2. Sigamos leyendo. Apocalipsis 14. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Pregunto, de acuerdo al tercer tema, ¿recuerdan Joel capítulo 2, versículos 28 al 32? Los tres temas: derramamiento del Espíritu Santo, prodigios y señales celestes, y luego salvación en el monte de Sión y constitución del remanente de Israel. Pregunto, ¿qué cosa hacía el remanente de Israel que le permitía hallar salvación en el monte de Sión? ¿Qué hacía? De acuerdo al versículo 32 de Joel capítulo 2, ¿qué hacía? El pueblo remanente invoca el nombre ¿de quién? De Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Será casualidad entonces que este pueblo, 144,000, que está con Cristo en pie sobre el monte de Sión, será casualidad que este grupo tiene escrito en sus frentes el nombre de Jehová y del Cordero? ¡Oh! No es casualidad, esto es Joel. Noten esto, dice que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es un desarrollo del libro del profeta Joel. Muy bien. Entonces aquí llegamos a un punto muy, pero muy interesante. Muy, pero muy interesante. Después de haber leído Joel capítulo 2, versículo 10 y 11, luego después de haber leído Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, ¿qué otros versículos leímos del libro del profeta Joel? Joel capítulo 3, versículos 12 al 15. ¿Recuerdan? Sí, muy bien. Vamos entonces a leer, por favor, Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16. Apocalipsis capítulo número 14, versículos 14 en adelante. Vamos a leer hasta el 20 mejor. Apocalipsis 14, versículo 14 al 20. A ver, leamos. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Oh, ¿dónde encontramos una hoz? En Joel capítulo 3, versículos 12 al 15.
Sigamos leyendo. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz, pregunto. ¿Cómo decía la voz allá en Joel capítulo 3? Echad la hoz. ¿Cómo dice en griego? Mete la hoz. ¿Es exactamente lo mismo, sí o no? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sigamos leyendo. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Señoras y señores, palabras textuales de Joel capítulo 3. Y por si esto fuera poco, siga leyendo conmigo, siga leyendo. Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Palabras textuales de Joel. Sigue leyendo. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas. ¿En dónde? En el gran lagar de la ira de Dios. Pregunto, ¿usted leyó eso en Joel capítulo 3? Absolutamente. ¿Y en qué contexto ocurrió eso en Joel capítulo 3? En contexto de juicio. Pregunto. Apocalipsis 14, Apocalipsis 6 y 7 están construidos sobre las palabras, motivos y temas teológicos, proféticos del libro del profeta Joel, ¿sí o no? Absolutamente. Apocalipsis 7, 6, 14 están construidos sobre Joel capítulo 2, Joel capítulo número 3. Y ahora viene lo importante, la pregunta importante. Ahora viene la pregunta importante. Atención con esta pregunta. Si usted deja pasar esta pregunta y se distrae, usted perdió la pregunta más importante quizá de la noche. No la pierda, no la pierda. Atención, pregunta importante. ¿Cuáles eran los tres temas teológicos de Joel capítulo 2, versículos 28 al 32? Vamos a repasarlos. Primer tema teológico: derramamiento del Espíritu Santo en poder, ¿cierto? Número 2, señales y prodigios celestes. Número 3, salvación en el monte de Sión y constitución del remanente de Israel, ¿cierto? Cierto. Les hago una pregunta. En Apocalipsis capítulo número 6 y 7 aparecen señales y prodigios celestes, que es el tema número 2 del resumen de Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. ¿Aparecen prodigios y señales celestes en Apocalipsis 6 y 7? Sí. Muy bien. Segunda pregunta, atención. En Apocalipsis capítulo 14, la segunda vez que aparece el remanente de Israel, aparece un remanente que tiene el nombre de Dios y del Cordero escrito en sus frentes, invocan al Señor y hallan salvación juntamente con Cristo al pie del monte de Sión, ¿sí o no? Sí. Y les hago una pregunta. Aquí está la pregunta quizá más importante de la noche. ¿Y dónde está el derramamiento del Espíritu Santo en Apocalipsis? ¡Wow! ¿Dónde está? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está? Aquí está en Apocalipsis 6, señales y prodigios celestes. En Apocalipsis 14, la constitución del remanente de Israel y la salvación en el monte de Sión. Pregunto, ¿dónde está el derramamiento del Espíritu Santo en poder? ¿Dónde está? Ok, sostenga la pregunta un momento en la mente. Sostenga la pregunta en la mente. Un momento. Y les voy a hacer ahora una segunda pregunta. Una segunda pregunta. Ok. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 15 y 16. Por favor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 15 y 16. Vamos a leer. Dice así. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Ok, esta es la segunda pregunta. Atención. La mies madura, ¿qué cosa es?
La mies madura es el trigo madurado, ¿sí o no? Claro. La mies madura es el grano de trigo madurado. Ok, ahora noten esto. ¿Qué cosa es lo que estamos leyendo en Apocalipsis 14, versículos 15 y 16? Estamos leyendo la venida de Cristo a la tierra conforme a una metáfora agrícola. Voy a repetirlo en otras palabras. Juan en el Apocalipsis está comparando la venida de Cristo con la venida del segador para recoger el trigo maduro y guardarlo en el granero. ¿Sí o no? Sí, eso es lo que estamos viendo. Ok, ahora notan esto. ¿Qué cosa como fenómeno agrícola es lo que madura el trigo para que esté listo para ser arrancado? ¿Qué madura el trigo? La lluvia tardía, porque la temprana es la que se usa para sembrar el grano de trigo. Y la tardía es la que madura el trigo para que sea segado. Ahora voy a responder. Atención. Las dos preguntas las vamos a responder en una sola. Las dos preguntas en una sola. Ok, esta es la pregunta. ¿Dónde está el derramamiento del Espíritu Santo? Y número dos, ¿qué cosa en Apocalipsis 14 ejerce la función de madurar el trigo que aparece maduro en Apocalipsis 14, versículos 15 al 16? Señoras y señores, usted une esas dos cosas y la única respuesta posible es el triple mensaje angélico. El mensaje de los tres ángeles con énfasis en el tercero es el derramamiento del Espíritu Santo para madurar el trigo y ser llevado al granero celestial. El derramamiento del Espíritu Santo prometido por Joel, capítulo número 2, versículo 28 en adelante, se cumple en el ministerio de los tres ángeles que predican el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Habiendo dicho esto, voy a compartir unas citas que se encuentran en el espíritu de profecía. ¿Ok? Vamos a compartir acá brevemente. Muy bien. Aquí las tenemos. ¿Usted está viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Está viendo mi pantalla? Muy bien. Vamos entonces a leer lo que aquí dice. Ok, voy a leer en primer lugar la cita que se encuentra en la revista Review and Herald del 29 de marzo de 1892. La señora White, inspirada mensajera del Espíritu Santo para este tiempo y en especial para el remanente de Israel, dice así, atención. No tengo un tiempo específico del cual hablar sobre cuándo sucederá el derramamiento del Espíritu Santo. La señora White, la mensajera del Señor, ¿está hablando del derramamiento del Espíritu Santo, sí o no? Claro que sí. Y miren lo que sigue diciendo. Dice así, no tengo un tiempo específico entonces sobre cuándo qué, sobre cuándo sucederá el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora notan. Cuando el ángel poderoso descienda del cielo, ¿qué ángel poderoso que desciende del cielo es ese? Es el ángel de Apocalipsis 18, el ángel poderoso que desciende del cielo y alumbra la tierra con la gloria de Dios. Y ahora mira cómo ella conecta estos tres temas. ¿Cuáles temas? El tema del derramamiento del Espíritu Santo, el tema de Apocalipsis 18 y ahora nota, y se una ¿quién? El mensaje, perdón, el poder del ángel que desciende en el capítulo 18 del Apocalipsis, ¿se una con qué? Se una con el tercer ángel en la terminación de la obra para este mundo. Señoras y señores, lo que nosotros estamos leyendo después de la primera coma de este párrafo es
lo que el Espíritu Santo reveló al espíritu de profecía, a la mensajera del Señor, acerca del significado del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el derramamiento del Espíritu Santo? El derramamiento del Espíritu Santo es el descenso poderoso del ángel del Apocalipsis 18, que se une con el mensaje del tercer ángel para finalizar la obra en este mundo. Eso es lo que la señora Guay entendió como derramamiento del Espíritu Santo. Y ahora nota lo que dice ella en la segunda cita. En la segunda cita, ella dice lo siguiente. Esta se encuentra en el manuscrito 52 del año 1900. Mira lo que ella dice. Deben combinarse los mensajes de los tres ángeles. Aquí hay un pequeño error. Debería decir tres, dice tes, pero usted lea tres. Ok, deben combinarse los mensajes de los tres ángeles. Y ahora dice, dando su triple luz al mundo. Atención con lo que va a decir ahora. Dice Juan en el Apocalipsis, dos puntos. Vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Pregunto, ¿dónde está eso en el libro del Apocalipsis? Ese es Apocalipsis 18 y el mensaje poderoso que desciende del cielo. Y ahora nota esto, mira lo que ella dice ahora. Esto representa, ¿representa qué? El descenso del ángel poderoso de Apocalipsis 18, que de acuerdo con la primera cita es exactamente lo mismo que el derramamiento del Espíritu Santo, representa ¿qué? Escucha, esto representa la proclamación del último y triple mensaje de amonestación para el mundo. ¿Se dan cuenta lo que la mensajera del Señor comprendió en relación con el derramamiento del Espíritu Santo y el triple mensaje angélico con énfasis en el mensaje del tercer ángel? ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a decir de manera clara lo que estamos queriendo decir. Vamos a decirlo de manera totalmente clara. Lo que estamos queriendo decir es que el derramamiento del Espíritu Santo en forma de lluvia tardía para madurar la mies, y atención con lo que voy a decir, para madurar la mies y distinguirla de las uvas que están destinadas al lagar de la ira de Dios, es el mensaje del tercer ángel que ha de ser dado al mundo. Lo repito. El derramamiento del Espíritu Santo, que como lluvia tardía madura la mies y hace diferencia con las uvas, es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado para hacer diferencia entre la mies que madura y las uvas que son echadas en el lagar de la ira de Dios. ¿Cuál es la función del mensaje del tercer ángel? Número uno. La función del mensaje del tercer ángel es levantar, madurar, preparar, constituir al remanente de Israel que como trigo madurado esté listo para ser trasladado y llevado ¿a dónde? Al reino celestial. ¿Ok? A ver, segunda función del mensaje del tercer ángel. Hacer diferencia, hacer distinción, hacer discernimiento entre quienes son trigo madurado y quienes son uvas destinadas al lagar de la ira de Dios. En otras palabras, el mensaje del tercer ángel es lo que causa el zarandeo, que hace diferencia entre el trigo y las uvas. Si usted quiere, entre el trigo y la cizaña. Número tres. El mensaje del tercer ángel es el contenido de lo que ha de ser proclamado al mundo con el poder del ángel que desciende del cielo para transformar el mensaje del tercer ángel en un fuerte pregón que ilumina la tierra con la gloria de Dios. Número 4.
El derramamiento del Espíritu Santo no es la venida del Espíritu con poder que me va a ayudar a mí a vencer los defectos que no he vencido todavía. No es el derramamiento de un poder que me va a ayudar a mí a no hablarle ya mal a mi esposa o a mi esposo, que me va a ayudar a mí a no comer lo que como y sé que no debo comer, que me va a ayudar a mí a apartarme de ese vicio que carcome mi alma, que me va a ayudar a mí a apartarme de esa muchacha, de ese muchacho que no me hace bien, que me va a ayudar a mí a tener un hogar saludable. El descenso del Espíritu Santo no es eso. El descenso del Espíritu Santo es, atención, la consolidación en el mensaje del tercer ángel que es predicado con poder para alumbrar la tierra con la gloria por parte de quienes aprovecharon el poder del Espíritu Santo que estaba disponible ya desde hoy para ellos. Eso quiere decir, queridos hermanos, eso quiere decir que el poder del mensaje del tercer ángel, el poder del Espíritu Santo para constituir el remanente de Israel que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús, ese poder está disponible hoy, ya. Y ahora nota esto. Vamos a finalizar esta presentación haciendo dos conexiones. Dos conexiones. Primera conexión. Esta primera conexión es con el texto bíblico. Y la segunda conexión es con el espíritu de profecía. Ok, primera conexión de lo que hemos dicho en relación con el texto bíblico. A ver, una pregunta. Si el mensaje del tercer ángel es el mensaje que prepara al trigo que aún no está maduro, para que esté maduro, para que esté listo para ser arrancado y trasladado al granero celestial, si el mensaje del tercer ángel es lo que constituye, lo que logra madurar al trigo para que esté listo y preparado para el reino celestial, ¿será que el mensaje del tercer ángel tiene algo que ver con el mensaje del testigo fiel a la Odisea? Oh, absolutamente sí. ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué lo decimos? Porque si el mensaje del tercer ángel es el último mensaje que prepara al mundo y madura la iglesia de Dios para que esté lista para ser trasladada al granero, si el mensaje del tercer ángel es lo que logra constituir al remanente de Israel que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús, si el mensaje del tercer ángel es lo que prepara al pueblo, les hago una pregunta. ¿Cuál es la función del mensaje de Cristo a la Odisea? Del mensaje del testigo fiel a la Odisea. ¿Cuál es la función de ese mensaje? Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo número 3. Vamos a ver cuál es la función del mensaje de Cristo a la Odisea. Apocalipsis capítulo número 3. Apocalipsis capítulo número 3. Y vamos a leer versículo número 21. Y usted dirá, ¿y por qué leemos el versículo 21 si el mensaje de Cristo a la Odisea comienza en el versículo 14? Oh, ya usted se va a dar cuenta por qué comenzamos en el 21. Atención. Vamos a ver cuál es la función del mensaje de Cristo a la Odisea, la función de este mensaje. A ver, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Leemos. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una pregunta. Si esa es la conclusión del mensaje de Cristo a la Odisea, ¿cuál es la función del mensaje entonces? La función del mensaje es constituir a un pueblo que está tibio en vencedores como Cristo vence y se sienta en el trono de su Padre. ¿Sí o no? La función del mensaje de Cristo a la Odisea es tomar, atención, tomar a un pueblo que está tibio y convertirlo en vencedor. Les hago una pregunta. ¿Cómo se convierte ese pueblo tibio en vencedor? ¿Cómo se convierte el pueblo tibio en vencedor? Aceptando el mensaje de Cristo a la Odisea. Cuando el pueblo acepta el mensaje de Cristo, el pueblo tibio se convierte en vencedor. Y eso es exactamente lo mismo que oír lo que el Espíritu dice a quién.
a la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces, una pregunta. ¿Qué es entonces lo que significa el mensaje de Cristo a la Odisea y el mensaje del tercer ángel? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es el contenido del mensaje de Cristo a la Odisea y el contenido del mensaje del tercer ángel? ¿Cuál es el contenido de estos mensajes? A ver, vamos a ver cuál es el contenido. Versículo número 18. Versículo número 18 de Apocalipsis capítulo 3. Versículo número 18 de Apocalipsis capítulo 3. A ver, dice el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Una pregunta. Si estas tres frases, que de acuerdo con el texto son oro refinado en fuego para hacerte rico. Número 2, vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de tu desnudez. Número 3, colirio para que disciernas y veas. Si usted las pudiera resumir en un solo tema, ¿cómo lo resumiría? Es el mensaje de la justicia de Cristo, que no es otra cosa que el mensaje de la justificación por la fe, oro refinado en fuego, justicia que viste de ropas blancas y ojos para ver lo que es la podredumbre humana, imposible de cumplir una sola letra de la ley a menos que sea por el Espíritu que unge con colirio. Y si usted pudiese resumir el mensaje del tercer ángel en una sola frase, ¿cómo lo resume? Oh, vamos a hacer la segunda conexión. ¿Recuerdan? Primera conexión con la Biblia, segunda conexión con el espíritu de profecía. Terminamos con esta cita del espíritu de profecía. Hagamos la conexión. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que dice acá. A ver, regálenme un segundito para yo salirme de esta presentación. Ustedes no están viendo mi pantalla ahorita, ¿verdad? No están viendo. Ok, muy bien. Vamos entonces a compartir esta cita que tengo aquí. Ahora sí ustedes van a poder ver mi pantalla. Ok, vamos a leer entonces esta cita. Vamos a ver esta segunda conexión. Elena de White escribe en la Review and Herald el 1 de abril de 1890. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Pregunto, para la señora White, el mensaje del tercer ángel y el mensaje de Cristo a la Odisea, ¿es uno y exactamente el mismo mensaje? Absolutamente. Para la señora White, el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel y es el mensaje que convierte un pueblo tibio en un pueblo vencedor como Cristo. Es el mensaje que nos cubre la desnudez producida por el pecado y nos viste de la justicia perfecta que nos hace vencedores y para vencer. Es el mensaje que unge nuestros ojos con colirio y revela la podredumbre y la maldad del corazón para que no confiemos nunca en nosotros, sino en el poder de Cristo. Es el mensaje que nos da la fe real que como oro purificado en fuego resiste la prueba de la muerte y de la persecución. Es el mensaje del tercer ángel que traslada el trigo madurado al granero celestial. Es el mensaje poderoso que representa el derramamiento del Espíritu Santo con poder para alumbrar la tierra con la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer si queremos recibir el Espíritu Santo en plenitud en el día en que sea derramado sobre la tierra? Necesitamos saber, entender, aceptar
creer y vivir, ¿qué mensaje? El mensaje del tercer ángel. Necesitamos vivir ese mensaje. Necesitamos aceptar ese mensaje. Necesitamos llevar ese mensaje a cada aspecto de la vida nuestra, en familia, en la iglesia, en sociedad, en el trabajo. Necesitamos vivir ese mensaje. Y pregunto, ¿qué es ese mensaje? Ese mensaje es la justicia de Cristo, que debía ser exaltado como sublime Salvador. El mensaje de la justificación por la fe dado a la iglesia. El mensaje de la justicia de Cristo que transforma un pueblo tibio en un pueblo vencedor, que transforma un trigo no maduro en un trigo listo para ser trasladado. Ese es el mensaje que hemos de vivir, que hemos de creer, que hemos de abrazar. Ese es el mensaje. Y cuando ese mensaje nos afiance en el poder que viene acompañado con él, entonces estaremos listos para recibir los aguaceros de lluvia celestial que nos prepararán para el tiempo de angustia antes de ser trasladados al reino celestial. Hermanos, que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude a vivir este precioso mensaje. ¿Y de qué trata? A ver, ¿de qué trata este mensaje? A ver, predicador, ¿de qué trata este mensaje de la justicia de Cristo? Pues eso es lo que vamos a hacer mañana y todos estos días. Vamos a estudiar el mensaje de la justicia de Cristo. Vamos a estudiar el mensaje de la justificación por la fe, para que usted, si está tibio, se convierta en vencedor. Para que usted, si todavía es un trigo no maduro, madure y esté listo para irse al granero celestial. Si usted es un hijo de Dios, escuche el mensaje del testigo fiel y crezca y viva a la gloria de Dios que en Cristo Jesús dimana poderosamente. Dios les bendiga y les guarde.